¿Estás completamente seguro o segura que sabes lo que es la empatía o solamente la teoría? Los principios de persuasión de Aristóteles son una especie de reglas de oro de la retórica, es decir, de la argumentación para tratar de convencer a otros de la validez de una idea. Aristóteles describe la persuasión en 3 principios fundamentales que actúan en la persona a la hora de ser persuadida. Ethos o principios de la credibilidad, pathos o principio de la emoción y logos o principio de la lógica. Esto se refiere a la ética, a la moral, a la actitud interna, a los comportamientos, a las anécdotas, a la credibilidad, la integridad, los fundamentos ideológicos, las autorreflexiones, la gestión de impresiones, los valores perceptibles. Logos se refiere a la lógica, a los datos, a la razón, al razonamiento, a la estructura del lenguaje y del mensaje, a las evidencias, a la argumentación, a las mediciones, al conocimiento. Y con pathos se refiere al sentimiento, a la emoción. De ahí lo de apatía, que significa sin sentimiento, o antipatía, que significa sentimiento contrario, o simpatía, similar sentimiento, o empatía, entiendo tu sentimiento. Y aquí es donde me quiero parar hoy. Porque todos decimos que sabemos lo que significa la empatía, eso de ponernos en los zapatos del otro para entender sus sentimientos, pero a la hora de la práctica parece que esto no es así. Como si supiésemos la teoría, pero no la práctica. Cuando alguien empieza a hablarte de sus sentimientos, sobre todo cuando se trata de sentimientos los mal llamados negativos, como el temor, el enojo, la frustración, la culpa, la tristeza, la soledad, la rabia, o simplemente te cuenta cualquier tipo de herida que tiene, en ese momento comenzamos a hacer de todo menos ser empáticos. Te invito a que reflexiones cuál de estas posturas sueles adoptar tú sin darte cuenta cuando alguien te viene a contar sus sentimientos. Una puede ser, le cuentas una historia peor de la que te está contando él todavía, como si esto fuese una especie de competición a ver quién cuenta lo peor. Tipo, muchacha, eso no es nada, si tú vieras lo que yo he vivido. 2, cambias de tema, como jugando al despiste, le cuentas una historia que no tiene nada que ver con esta, como si se fuera a olvidar. 3, te pones a animarlo, tratando de cambiar el sentimiento. Es como, venga muchacho, no pasa nada, si total tienes salud, o tienes una familia, o tienes lo que sea. 4, te compadeces y te sientes también triste tú. 5, tratas de consolarle, abrazarle, acariciarle, decirles palabras bonitas. 6, te pones a darle consejos. Tú lo que tienes que hacer es como si la persona no supiera lo que hacer, o como si no estuviese capacitado, o como si tú estuvieses más capacitado que ella o él para hacerlo. 7, te pones modo Sherlock Holmes. ¿Pero y esto cómo es? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo? ¿Por qué? ¿Pero qué fue lo que...? 8, tratas de minimizar lo que está contando, como si se suavizara ese sentimiento. 9, tratas de aleccionar, es decir, te pones en modo padre o madre, como dando un discurso solemne y trascendente. Y 10, te pones a bromear, contar chistes, contar cosas con tal de que cambie de esa emoción. En fin, todo lo contrario de lo que la persona realmente necesita. Con cualquiera de estas acciones no solo estás demostrando que no sabes ser empático, sino que además no estás respetando sus sentimientos, ya que la persona lo que puede estar necesitando es solamente tu presencia, que le escuches, que estés ahí, que le comprendas. Y solo en el caso de que te lo pida, entonces sí, darle un abrazo, una caricia, palabras bonitas, darle un consejo, ayuda, apoyo, ánimo, entonces sí. Y para esto, una vez que te ha contado sus sentimientos y le has escuchado con detenimiento, sin interrumpirle, con respeto, con una escucha empática, libre de todo juicio, con la única intención de entenderle, habiendo respetado sus silencios con tu silencio, muestras empatía preguntándole, ¿y con esto qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Así le muestras tu apoyo, tu empatía y sobre todo tu respeto. En definitiva, ser empáticamente coherente. Por cierto, ¿ya viste el vídeo sobre la coherencia y la congruencia? Te lo dejo aquí por si no, para cuando termines de ver este. Y también haré un vídeo muy interesante sobre las peticiones porque parece también que sabemos pedir, pero quizás te lleves una sorpresa. Soy Alejandro Daswani, esto es Viveando Vidas, un espacio de crecimiento, de reflexión. Por cierto, me encantaría que aquí pusieses tu reflexión sobre esto. Es decir, ¿en cuál de los casos que te he comentado te ves tú reflejado cuando alguien te viene a contar sus sentimientos? Escríbelo aquí.
Gracias también por compartir este mensaje en las otras redes, porque así podrás ayudar a otros que comprendan mejor la empatía y sobre todo que puedan servir mejor como acompañantes para quien lo necesite. Un abrazo, tribu.